Hola, bienvenidos. Estamos con la lección número 3 del Manual de Ética. Las mujeres indígenas ante la justicia comunitaria. Diversidad, interculturalidad y perspectiva de género. Tenemos este pequeño texto y nos pide que contestemos las siguientes preguntas. ¿A qué se refiere la interculturalidad? Se basa en los principios de diversidad e igualdad. Asume que hay una variedad amplia de culturas y que todos y todas deben convivir en armonía siempre y cuando se respeten los derechos de los individuos y colectivos. ¿A qué se refiere la diversidad? Consiste en la coexistencia e interacción de múltiples prácticas culturales, identidades y orígenes étnicos. ¿Por qué se dice que la diversidad, la interculturalidad y la perspectiva de género convergen en la igualdad? Porque la igualdad es el defecto fundamental para el buen ejercicio de estos. Es el derecho fundamental. Así, la igualdad es el derecho humano fundamental que debe ser exigido por cada persona por una convivencia pacífica, siempre respetando el derecho ajeno. ¿Qué son los derechos humanos? Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en la que los individuos viven en la sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones de ellos. Vamos a la base del desarrollo y tenemos una lectura que habla sobre las mujeres indígenas y su lucha por la equidad. A partir de ahí, vamos a contestar qué conceptos de los siguientes están presentes en el párrafo: derechos humanos, interculturalidad, diversidad, perspectiva de género. ¿Por qué? Los derechos humanos porque buscan innovar sus propias tradiciones, la interculturalidad y diversidad porque coexisten varias culturas en las comunidades indígenas, la perspectiva de género porque se lucha por la visión de equidad de género o género en la justicia comunitaria. En el siguiente párrafo, ¿qué conceptos de los siguientes están presentes? Los mismos: derechos humanos, interculturalidad, diversidad y perspectiva. ¿Por qué? Porque las mujeres nahuas de Cuetzalan han hecho importantes avances en la materia de justicia, la interculturalidad y diversidad porque coexisten varias culturas en las comunidades indígenas y la perspectiva de género porque se lucha con una visión de equidad de género. En el siguiente tenemos también todos los aspectos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos se habla de usar legislación estatal o internacional para defender los derechos de las mujeres en los espacios de la justicia indígena y en las instancias judiciales del Estado. La interculturalidad y diversidad porque coexisten varias culturas en las comunidades indígenas y la perspectiva de género porque se lucha por una visión de equidad en la justicia indígena y en las instancias judiciales del Estado. Y en el siguiente igual, tenemos aquí nuestra justificación, el por qué. Porque busca hacer valer los derechos de la política comunitaria, la interculturalidad y diversidad porque coexisten varias culturas y la perspectiva de género por la visión de equidad de género en la justicia comunitaria. Tenemos una breve infografía sobre los derechos de las niñas. A partir de ahí contestamos. Diversidad consiste en la coexistencia de interacción de múltiples prácticas culturales e identidades étnicas. Perspectiva de género, metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación y desigualdad de las mujeres. Igualdad, derecho humano fundamental que debe ser exigido por cada persona. Interculturalidad, asume que hay una variedad amplia de culturas en todos. Y aquí tenemos las palabras que hay que encontrar: interculturalidad, perspectiva de género, igualdad, etc. Aquí lo dejo para que pueden hacer pausa en el video para poder justificar sus respuestas. Es muy importante, y recuerden lo que platicamos en cada uno de estos videos. Este espacio tiene como fin ayudar a comparar nuestras respuestas. La intención es que ustedes trabajen en su aula o en su casa y que después asistan con nosotros a comparar sus respuestas. Tenemos aquí una reflexión con respecto a la diversidad. Puede ser esta: el tener garantizados los derechos humanos mediante la Constitución permite a los mexicanos ser libres de elegir la forma como quieren vivir, es decir, que cada quien puede elegir cómo quiere ejercer su sexualidad, religión, dónde estudiar, dónde vivir y trabajar y de qué manera quiere vestir, siempre y cuando se respeten los derechos de los demás. Cada mexicano es responsable de sus decisiones en cuanto a la forma que desea vivir en su país. Tenemos una lectura que nos ayuda a complementar el texto. A partir de ahí, nos pide que solicitemos el módulo de ética de contenido de aprendizaje en la plataforma y pasamos a la siguiente lección, la número 4, la participación ciudadana. ¿Qué entiendes por participación? Aquí debemos contestar desde nuestro punto de vista qué es la participación, qué piensas cuando se habla de participación ciudadana y piensas que la participación ciudadana es un derecho o una obligación. Tenemos una lectura. Juntos avanzamos, sociedad y gobierno, en la solución de contingencia provocada por el sargazo. Llegamos a las respuestas de los siguientes cuestionamientos. ¿Qué dimensión de la participación ciudadana se ve reflejada en la acción que está realizando en Quintana Roo? La dimensión social.
porque los ciudadanos trabajan conjuntamente. ¿Detectas en tu comunidad algún tema que pueda resolverse mediante esta participación? Pues puede ser la delincuencia, que se puede resolver así. ¿Consideras que las formas de participación son diferentes en cada comunidad? Sí, son diferentes porque las condiciones económicas, políticas y sociales cambian. Escribe dentro de los círculos las características de la participación. Abierta al diálogo, apegada a la ley, informada, características comprometida, libre, responsable y solidaria, y son las características de la participación ciudadana. Considerando el diagrama anterior, identifica las características de la participación, en el caso del sargazo en las costas de Quintana Roo. Está abierta al diálogo porque es una participación conjunta entre autoridades, colonos y empresarios. Es solidaria porque involucra a todos los actores de problemas. Es responsable, apegada a la ley y comprometida porque el gobierno del Estado, con su participación de los titulares de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Ecología, trabajó en la sociedad en un foro con mesas de trabajo. Es informada porque se consultó expertos para la situación del mar. Y aquí tenemos esta comparativa. La dimensión civil es donde se sumaron a la jornada de trabajo hoteleros, sindicatos y trabajadores. La dimensión política, el gobierno del Estado con su participación de los titulares con el CEDETUR, y la dimensión social por la participación ciudadana. De acuerdo con la lectura, ¿cómo se ven reflejadas las diferentes dimensiones? La política, cuando el gobierno y el Estado participan para el sargazo. La civil, cuando se unen jornadas de trabajo a erradicar el sargazo, civiles, maestros y jóvenes. Y la social, al tomar decisiones para que la gente de Quintana Roo tenga trabajo y mejores oportunidades. Tenemos aquí una comparativa con la imagen. La política lo vemos en el voto, la civil lo vemos en la siguiente imagen y la social con una asamblea comunitaria. Aquí tenemos una infografía de la participación ciudadana y una breve reflexión acerca de la situación. El alumno puede plantear situaciones que se deben o hayan ocurrido en el contexto y de qué forma se han unido los vecinos para resolverlas. Situaciones que hayan ocurrido en la escuela, para votar, elegir representantes del grupo y la participación política. Y muy bien, con esto estamos llegando a la lección número 5, los principios democráticos, una mirada internacional. Tenemos algunos ejemplos de las palabras que son participación, democracia, etc. ¿En qué consiste la participación ciudadana? La participación de los ciudadanos es la solución de asuntos de orden público que conlleva estar bien informados para tomar decisiones que beneficien a todos. ¿Cuáles son los elementos de la participación ciudadana? Son los procedimientos, como la toma de decisiones democráticas, los principios como la soberanía popular, el principio mayoritario y legalidad, los valores, justicia, pluralismo, respeto, etc. Y las instituciones, como el INE, TPJF, CNDH, el INAI, etc. Tenemos una lectura, pide al gobierno respetar principios democráticos. A partir de la lectura contestamos lo siguiente. ¿Cuáles son los principios democráticos que se mencionan en la lectura y que deben valorar la forma positiva? Legitimidad, respeto, diálogo y tolerancia. ¿Qué actores se involucran en la democracia? El gobierno, instituciones educativas, medios de comunicación y sociedad. ¿Por qué se dice que no están representando a los principios democráticos? Porque existe información, apatía, desigualdad social, además de procesos democráticos no se ven reflejados de forma transparente en la democracia electoral. ¿Qué medios se deben tomar para que respeten los democráticos? Se requiere trabajo conjunto de la sociedad y del gobierno, con acciones que promuevan la igualdad, tolerancia y participación. Tenemos aquí las características de los poderes. Tenemos el Ejecutivo, que hace cumplir las leyes y brinda a la población servicios públicos, y los representantes en el plano federal los representa el presidente. El Legislativo le corresponde aprobar las leyes y también se llama Parlamento y está constituido por el Congreso de la Unión con las dos cámaras. Y el judicial resuelve controversias entre particulares y está constituido por los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Aquí vamos a elegir las palabras que tenemos que tenemos en este cuadro. Ejemplo, es una democracia participativa. La siguiente, el poder político tiene la capacidad de llevar a cabo decisiones. El poder político se rige por la Constitución. Es un régimen democrático, todos pueden participar y la participación social está dirigida a contribuir a las necesidades colectivas. Y aquí nos piden que desarrollemos un mapa mental con los términos procedimientos, principios, normas, valores, instituciones y organismos. En este espacio vamos a poderlo desarrollar directamente. Después nos pide que hagamos una reflexión acerca de los principios democráticos, mencionando la importancia de participar en los procesos democráticos. Al existir una democracia participativa, los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir a sus representantes por medio de procesos electorales, evaluando a los candidatos, su idea y propuestas. Su régimen democrático, todos pueden participar en los asuntos públicos, así que la participación social está dirigida a contribuir a la atención de necesidades colectivas.
la solución de los problemas de participación de los ciudadanos de los asuntos públicos y particulares, organizándose, informándose para que puedan tener un mayor éxito y beneficio de todos. Y muy bien, con esto estamos terminando el manual de ética. Recuerden que es muy importante llevar a cabo nuestras actividades, ya sea en el salón, en el aula o en nuestra casa, y después comparar las respuestas con este material presentado. Nos vemos más adelante. Hasta pronto.